Bueno, en esta oportunidad vamos a analizar la modalidad aérea, ¿no? Los costos que involucran en la modalidad aérea, las consideraciones que hay que tener en cuenta en bajo este esquema de la modalidad aérea. Bueno, en primer lugar, cuando vamos a plantear, se pueden ver aquí dos casos, ¿no? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que en el planteamiento de esta modalidad, tanto como en la modalidad marítima, habíamos estado hablando de que hay criterios, ¿no? Factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? En la modalidad aérea, a diferencia de la marítima, tenemos también esa comparación del peso y el volumen. La diferencia está en que en esta modalidad el peso está dado en kilos y el volumen en centímetros cúbicos. Eso como una primera consideración, ¿no? Tal cual analizamos en la anterior charla, para efectos del flete vamos a tener que hacer esa comparación también entre el peso y el volumen. Y para eso vamos a utilizar la fórmula, ¿no? Que nos permite a nosotros justamente establecer este cálculo, ¿no? Por la cual lo que hacemos es simplemente trabajar bajo esta conversión, ¿no? Largo, ancho y altura dividido entre 6000 nos permite a nosotros tener esa conversión del volumen al peso, ¿no? Es decir, con esta fórmula hacemos la conversión de centímetros cúbicos a kilovolumen. ¿Sí? Y finalmente esa es la comparación que tenemos que tener, ¿no? Para poder establecer la comparación en relación al caso. Eso como primer punto a tomar en cuenta. Segundo punto es que tenemos nosotros en la modalidad aérea también la presencia de contenedores, ¿no? Y también pallets. Si hacemos una comparación con la modalidad marítima, aquí voy a tomar lo que vimos en la anterior oportunidad, hablábamos nosotros que en esta modalidad marítima, si bien es cierto, también existía esa comparación entre el peso y el volumen, ¿no? A nivel del peso, trabajamos en toneladas en la modalidad marítima y a nivel de volumen trabajábamos en metros cúbicos, ¿sí? Y también indicábamos que para efectos del cálculo de la conversión de volumen a peso, decíamos que un metro cúbico es igual a una tonelada en la modalidad marítima, ¿no? Que difiere, como ustedes pueden ver, en la modalidad aérea. De otro lado, en la modalidad marítima también tenemos contenedores y paletas, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que existen diferencias entre los contenedores en la modalidad aérea versus los contenedores en la modalidad marítima, tanto como los pallets. En la modalidad marítima, cuando hablamos de contenedores, ahí podríamos hablar de los famosos contenedores de 20 pies, 40 pies, ¿no? 40 pies high cube, por ahí reefer, entre otros, ¿sí? Y cuando hablamos de pallets, por ahí podríamos hablar del Europallet, ¿no? Y el pallet estadounidense o americano, ¿no? Ya está. Eso para traer a colación en la modalidad marítima. Sin embargo, como decía, en la modalidad aérea, marca aérea, ¿no? También existen contenedores. Pero, ¿cuál es ese criterio que se toma en cuenta cuando hablamos de contenedores en la modalidad aérea? Bueno,
eh, tenemos que tomar en cuenta de que esta modalidad aérea representa o permite el traslado de estos contenedores en distintos tipos de avión. Por lo tanto, los tipos de contenedores están en función del avión que se va a utilizar, ¿no? Eso como una primera medida. Lo segundo es que, aquí les paso a mostrar aquí un ejemplo de un contenedor. Miren ustedes, este es un contenedor en la modalidad aérea, ¿no? Y esto me va a servir a efectos de poder analizar en el caso, ¿sí? Aquí, ¿no? Voy a trabajar este primer caso que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Dice que un exportador está pensando en exportar ciertas mercancías en cajas de 12 por 20 por 15 pulgadas, ¿no? Con un peso de 55 libras cada una, sobre pallets de la cual dispone la compañía aérea. Y me dan las dimensiones, ¿no? Pallet 1, pallet 2, pallet 3. Tengo las medidas en metros, el peso en kilos. Sabiendo que la altura máxima es 1,80 m, es lo que me están dando, ¿no? Como altura máxima, ¿cuántas cajas podrían disponerse en cada tipo de pallet? Esa es la primera pregunta que me hace. Voy a trasladar este caso. Voy a trasladar aquí. ¿De acuerdo? Y al costado de ella voy a pasar a responder. A ver, habíamos dicho nosotros que para efectos de la modalidad aérea, el peso es en kilos y en centímetros cúbicos. Entonces, yo tengo acá las dimensiones de las cajas, ¿no? ¿Sí? Están en pulgadas, tengo que hacer la conversión inicialmente. El peso está en libras, tengo que hacer la conversión también a kilos para poder luego ver cuántas cajas podrían ingresar en esos pallets. Entonces ahí tengo la primera situación que tengo que tomar en cuenta, ¿no? La primera pregunta es, ¿y una pulgada a cuánto equivale? Bueno, una pulgada equivale a 2,54 centímetros. ¿Y una libra a cuánto equivale? Una libra equivale a 453,5 gramos. Bueno, entonces ya tengo ahí dos elementos o dos criterios que me van a servir para efectos de determinar en primera instancia esta conversión que tengo que realizar. Con esta conversión que yo debo de realizar es, tengo que entonces proceder a determinar cuáles son las medidas de esa caja, ¿no? Entonces, las medidas de esta caja me dicen que es 12 pulgadas por 20 pulgadas por 15 pulgadas. ¿No es así? Entonces, tengo que convertir ahora. 12 multiplicaré por 2,54, ¿sí? Y eso tendré que multiplicar por 20 pulgadas convertidas a 2,54 por las 15 pulgadas convertidas por 2,54 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, este cálculo, voy a hacerlo acá al costado, ustedes lo están visualizando. ¿Sí? ¿Se visualiza? A ver, vuelvo en todo caso aquí a mostrar para que vean. ¿Sí? Entiendo que sí se visualiza ahí, ¿no? Voy a hacer esa conversión. 12 por 2,54 me sale 30,48. Ya tengo 30,48 centímetros por un lado, ¿no? Eso
para efectos de el largo, ¿no? El largo de la caja. Luego, el otro cálculo que tengo que hacer es los 20 centímetros por 2.54 igual, 50.8 centímetros también para el ancho, ¿sí? Y luego tengo 15 pulgadas por 2.54, que me sale 38.1 centímetros. Eso para efectos de la altura. Ya está, ya hice la conversión de la caja. Ya tengo los valores de la caja ahora de pulgadas a centímetros. El otro alcance que me dan es la libra, ¿no? Me dicen que esta caja pesa, ¿no? ¿Cuántas libras? Pesan 55 libras, ¿sí? En sentido estricto, la conversión de una libra es 453.592, ¿ya? Estoy trabajando con 453.5. Si queremos ser más preciso, le pongo .59, entonces con eso voy a hacer la conversión. Entonces, el peso de la caja será igual a ¿cuánto? Voy a ponernos acá. Será igual a las 55 libras, ¿no? Multiplicadas por la conversión, 400, bueno, como tengo que convertirlo a kilos, 453.59 gramos equivale a 0.45359 kilos. ¿Sí? ¿Se entiende cómo he hecho esta conversión? Bueno, solo para agregar ahí o acotar, si esto quiero convertir estos gramos a kilos, ¿no? Lo que voy a hacer es dividir esto entre 1000, porque 1000 gramos equivale a 1 kilo. Y entonces, voy a quitarle este valor que dice gramos. Entonces vamos a ver que al hacer esa conversión, ese valor dividido entre 1000, a ver, quiero ver acá, formato de celdas, número, ok, ahora sí, ¿no? Al hacer esa conversión, vamos a ver aquí qué pasó, está en números, está aceptado, bueno, voy a hacer simplemente entonces aquí, esto, si quiero convertirlo a kilos sería 453,59 dividido entre 1000, esa conversión, esa división, me tiene que dar a mí el resultado, ¿no?, que acabamos de colocar en la parte inferior. Ahí está, vamos a ver, aquí hay algo, pero simplemente al dividirlo entre 1000, lo que hago es separar estos tres ceros y por eso me sale aquí el 0.45359 kilos a nivel del peso. Esa multiplicación de los 55 libras por 0.45359 es 24, ¿sí? 24.94745 kilos. ¿Ya? Voy a redondear esto y voy a trabajar con 24 puntos, voy a trabajar solo con dos dígitos, 95. ¿Por qué con 24.95 kilos? Porque el tercer dígito, que es 7, supera el punto 5, por eso paso al inmediato superior, que sería 24.95 kilos. En el caso de las medidas largo, ancho y altura, están prácticamente todos con una o dos decimales, y eso me ayuda para efectos del cálculo. Hace un momento hicimos esta división, ¿no? Y vamos a probarla acá, esa división. 453.59 entre 1000, me sale esto, 0.45359, que es lo que hemos calculado aquí, ¿no? En este valor, ¿ya?
Aquí está. Entonces ya tengo yo los cálculos o las dimensiones de la caja. Por un lado, lo tengo en centímetros, que es el resultado de haber convertido las pulgadas a centímetros. Y por otro lado tengo el peso, que he convertido de libras a kilos. Con eso, al tener estas dimensiones de la caja, lo que me queda ahora es comparar, ¿no? Y voy a ver yo, ustedes pueden ver aquí cuáles son las dimensiones de los pallets. Entonces, aquí yo voy a hacer de igual forma voy a trabajar igual con aquí con una pequeño cuadro, ¿no? Voy a poner aquí pallet 1, igual como ustedes pueden ver aquí, pallet 2, pallet 3, ¿de acuerdo? Me dicen aquí que el largo es 3.175 metros. Sin embargo, yo tengo aquí dos opciones. Esto que esté en metros, las convierto a centímetros para tener una misma unidad de medida, o esto que esté en centímetros, lo convierto a metros. ¿Sí? Eso ya queda a criterio de cómo quiero manejar. Recuerden que la pregunta es cuántas cajas podrán disponerse o utilizarse en los tres pallets, ¿no? Y para hacer ese cálculo tengo que ver cuántas cajas podría ingresar a nivel de volumen y cuántas cajas a nivel del peso. Obviamente voy a elegir entre ambas el que sea menor, ¿no? Porque si yo tengo como resultado que en el pallet 1, de acuerdo a las dimensiones, entran 1000 cajas, pero de acuerdo al peso entran 800, entonces realmente van a poder entrar solo 800. Porque recuerden ustedes que la restricción en cualquier medio de transporte está dado por el peso o el volumen, ¿sí? Para efectos de cargar o de poder utilizar en este caso, este pallet, la restricción siempre está dada sobre el menor. Pero para efectos del cobro, o sea, para el transportista, siempre está dado sobre el monto mayor, el cobro. ¿Sí? Eso es una consideración que hay que tomar en cuenta siempre. Entonces yo pongo aquí igual las dimensiones, largo, ancho y altura. ¿De acuerdo? Y claro, el peso, ¿no? Voy a desarrollar la operación sobre la base de la conversión a metros y a kilos, ¿de acuerdo? Pero aquí ya tengo las medidas, ¿no? Entonces, esta caja, que si bien es cierto, estas medidas de las cajas, que yo ya las tengo aquí de 30.48 centímetros, 50.8 centímetros, 38.1 centímetros, eso en metros equivale a 0.3048 metros, ¿sí? Igual, el ancho 50.8 centímetros equivalen a 0.5880, le pongo metros, ¿no? Igual altura, 38.1 centímetros es igual a 0.381 metros. ¿Ya? Recuerden, estoy trabajando con los metros aquí. Ya está. El peso que me dieron en kilos, ¿no? Coincide con los kilos que figuran aquí. Entonces ahí no hay nada que convertir. Ahí todo está en la unidad que nosotros queremos. Kilos, kilos. Ya está. Entonces, a ver, para el pallet 1 me dicen que el largo es 3.75. Perdón, 3.175 metros, ¿no? Entonces 3.175 metros, que es el largo de todo el pallet, tengo que dividir entre el largo de la caja. Y el largo de la caja es 0.3048 metros. Y me sale un resultado, 10.4166. Luego vamos a analizar en qué consiste esos resultados. Igual, la misma operación con el ancho. El ancho del pallet 1 es 2.235
metros. ¿No es así? Y eso lo voy a dividir entre el ancho de la caja, que es 0.5080 metros. Y me sale 4.3996. Igual la altura, ¿no? La altura, trabajo aquí es 2, miren ustedes, 2.44 metros. Eso lo voy a dividir entre la altura de la caja, que es 0.381 metros. Ya está. ¿Sí? Igual con el peso. Estamos analizando solo del pallet 1. Este peso es los 6.800 kilos, ¿no?, que tenemos aquí, dividido entre el peso de una caja, que es 24.95. Y ya está. A ver, vamos a ver, ¿qué significa cada uno de estos elementos? ¿Sí? ¿Cómo debemos interpretar esta información? Ahora mismo, para empezar, voy a trabajar solo con 2 dígitos, es decir, voy ahí está, todo lo estoy centrando a 2 dígitos. A ver, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Significa que en el largo hay 10.42, que se entiende de esta división que de los 3.175, que es el largo del pallet, dividido entre el largo de cada caja, pueden entrar 10.42 cajas. ¿Sí? Por el largo. Bueno, en la práctica no van a entrar 10.42. Siempre entran números enteros. ¿Sí? Entonces, en la práctica, solamente voy a poder ingresar, voy a poder colocar 10 cajas. Igual con el ancho. El ancho me dice que entran 4.40 cajas. En la práctica, tengo que ingresar solo 4 cajas. Igual con la altura, ¿no? 6.40 cajas. Pero en la práctica solamente podrían entrar 6 cajas. Y luego el peso, ¿no? ¿Qué significado tiene esto para nosotros? Ahora vamos a ver. Recuerden, he hecho un cálculo previo aquí arriba y ahora en el cuadro de abajo lo que estoy haciendo es trabajar con enteros, ¿no? Con unidades. ¿De acuerdo? Ya está. El peso me dice, ¿no? De acuerdo a la división por el peso en las cajas, pueden entrar 272.55 cajas. En la práctica sería 272 cajas. ¿Sí? No puedo entrar más. Para este palet número 1. Pero vayamos a analizar una restricción adicional que me han dado como dato. Me dicen aquí que la altura máxima es 1,80. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que en la altura, aquí, hay 6 cajas. ¿No es así? Máximo 6 cajas. Pero, ¿cuánta es la altura de cada caja? 38.1 centímetros. Si yo multiplico los 38.1 centímetros por las 6 cajas, miren, yo estaría utilizando 2 metros, 228.6 centímetros, o sea, 2 metros con 28 centímetros de altura. Eso va en contra de la restricción que me han dado, que me dice es máximo 1,80 m. Entonces, si bien es cierto, de la división natural de en este caso del pallet, podrían ingresar 6 pallets. Sin embargo, por efectos de restricción que me da el dato, que me da aquí la información, el caso, solamente no van a poder ingresar los 6, ¿no? Tendrían que ingresar, ¿cuánto? 5. ¿Cómo sé cuántas cajas podría ingresar con esta restricción? Bueno, lo que puedo hacer aquí es, ¿no?, dividir la restricción, que es
1,80 m, ¿sí? Lo que voy a hacer es ese 1,80 m dividir entre la altura, que es 0,381 metros. O bueno, resulta que me sale 4,72, es decir, menos de 5. Menos de 5 cajas voy a poder ingresar aquí, y no 5 como habíamos pensado, sino solo 4 cajas. ¿Por qué? Porque la altura de cada caja es cerca de 40 centímetros, ¿no? ¿Ya? Eso es importante, esto se da, ¿no? Aquí pongo como comentario, ¿sí? Aquí estoy poniendo comentario, ¿sí? Por la restricción en la altura, ¿no? Es igual a 1,80 m. Entonces, en razón de eso, es que solamente voy a poder colocar 4 cajas. ¿De acuerdo? Ahí está. Ojo con esto. Ahora, miren ustedes que la altura es la misma para las 4. Los 4 pallets, se me refiere. Por lo tanto, se entiende que la división va a ser la misma, nos va a dar el mismo resultado. Aquí 640, 640, que debería ser 6, pero por la restricción de la altura, finalmente, en todas, voy a poder necesariamente, voy a tener que colocar necesariamente 4 cajas a nivel de altura, ¿no? Por la restricción del 1,80 m que ya me están indicando. Voy a hacer los cálculos aquí, como lo hice en el caso del pallet 1. En el caso del pallet 2, igual hago la división, es 3,175 dividido entre 2, entre 0,3048 metros, ¿no? Y resulta que es 10,4. Igual el ancho, ¿sí?, del pallet 2 es 2,44, ¿sí?, dividido entre el ancho de la caja, 0,5080. De igual forma tengo la altura, ¿sí? Tengo aquí la altura, es 2,44 dividido entre la altura de la caja, 0,381. Recuerden ustedes, los datos están aquí, estoy tomando de aquí los datos de la caja, ¿sí? A ver, vamos a hacer, previo, antes de continuar, aquí hay algunas preguntas. Luego nos puede pasar el Excel. Sí, yo les voy a pasar, no hay problema, Percy. ¿Sí? Lo voy a grabar y se los paso. Segundo, Michelle nos dice, profesor, una consulta, esas medidas me entregó un proveedor de China. Si quiero tener una carga consolidada marítima, ¿cuántas cargas se tenía que traer? Ya, ahora hacemos esa revisión, Michael, ¿ya? Perfecto, me parece muy bien. ¿De acuerdo? Lo dejamos ahí hasta ahora que termino esto y hacemos resolvemos la inquietud que tú tienes y que seguramente la de muchos de tus compañeros. Gracias, Marín, por el caso. A ver, entonces, seguimos, ¿no? Estábamos haciendo nosotros esta división, ¿de acuerdo? Y al hacer esta división, decíamos, ¿no?, que lo que hacemos es dividir. Dividíamos el largo del pallet 2 entre el largo de la caja, el ancho del pallet 2 entre el ancho de la caja, y así con cada unidad de medida. Igual hacemos con el peso, ¿no? El peso va a significar para nosotros igual, ¿no?, los 6.800 kilos. Aquí. El peso va a significar para nosotros, igual aquí, los 6.800 dividido entre el peso de la caja, 24,95, ¿no? Ya está. Hacemos lo mismo que hicimos nos ponemos a 2 dígitos todo, ¿no?
Me sale que el largo 10,42, el ancho 4,80, la altura 6,40 y el peso 272,55. Bueno, haciendo el mismo análisis, la misma comparación, el largo va a ser igual 10, porque no voy a poder cortar una caja, ¿no? Sí, tiene que ser un número entero. Igual por el ancho entrarían 4 cajas. Y por la altura, teóricamente deberían entrar 6. Sin embargo, por la restricción del 1,80 m que me dicen, solamente van a entrar 4. De igual forma hago el mismo cálculo con el pallet número 3. Y tengo aquí igual los 6,060, ¿no? Que es el largo del pallet 3 dividido entre el largo de la caja. Me da un resultado. Igual hago el ancho de ese pallet, el pallet 3, dividido entre el ancho de la caja. ¿De acuerdo? Igual hago con la altura del pallet 3, que es 2,44, dividido con la altura de la caja, 0,381. ¿Ya está? El peso, de igual forma, ¿no? El peso máximo dice 13.600. Esos 13.600 kilos los voy a dividir entre el peso de cada caja, que es 24,95. Bien, igual el mismo procedimiento, ¿sí? Paso a trabajar con 2 dígitos. Ya está. Resulta que para el pallet 3 en el largo voy a poder colocar 19,88 cajas, o sea, 19. En el ancho, 4,80, o sea, 4 cajas. ¿Sí? Y en la altura voy a poder colocar, me dice 6,40, teóricamente. Y nuevamente la misma restricción que aplica para los 3 pallets, 1,80 m, ¿no? A nivel del peso, miren, entre el pallet 1 y el pallet 2, ¿sí? Nos sale la misma restricción, 272. ¿Qué cosa? Cajas, ¿no? Y en el pallet 3, al poder soportar un mayor peso, obviamente voy a poder llevar mayor cantidad de cajas. ¿Cuántas cajas puedo llevar? 545 cajas es lo que me dice. Bien, con esto yo ya tengo aquí una matriz, ¿no? Sé cuántas cajas van a entrar. Ojo que voy a trabajar ya con esta caja, donde tengo ya todos los números enteros, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántas cajas podrán disponerse en cada tipo de pallet? Recordemos siempre, y esto para poder un poco contextualizar, ¿no? Quisiera mostrarles, a ver, aquí está, una imagen, un poco para poder entrar en contexto de cómo vamos a calcular, ¿no? Miren ustedes, aquí yo les estoy mostrando, aquí, aquí está, miren ustedes, aquí ustedes ven un pallet, ¿no es así? Este es marítimo, ¿eh? Un pallet y una cantidad de cajas, bueno, de productos, ¿no? De igual forma, ustedes van a ver, aquí les voy a mostrar, aquí, ¿no? Ustedes pueden ver aquí una carga aérea, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí que hay una base que está dado sobre la base del largo y el ancho. El largo y el ancho es la base. Y hay una altura. ¿No sé si? Entonces, ¿cómo puedo saber cuántas cajas van a entrar en la cama o en la base de este pallet? Simplemente multiplico el largo por el ancho. ¿Sí? Y ahí tengo la base. Ahora, ¿cuántas cajas en total podrán ir, asumiendo que este sea el pallet? Multiplico al largo y el ancho, multiplico por la altura. Y ya tengo la cantidad de cajas, ¿no? Eso es lo que hago yo cuando quiero hallar el volumen de algo, ¿sí? El volumen no es otra cosa que la multiplicación del largo por el ancho y por la altura. Es lo mismo que vamos a hacer aquí nosotros para este caso de los pallets. Sí, otra pregunta a su compañero Valiente Santa María. Sí, no se preocupe, les voy a pasar el Excel, no hay problema.
Entonces, ese mismo criterio es el que vamos a usar aquí nosotros para hallar esto, ¿no? ¿Cuántas cajas puede llevar cada pallet, cada tipo de pallet? ¿Sí? Ya. A ver, responde esto a la pregunta de Frank. Entonces, para saber cuántas cajas, ¿no? ¿Cuántas cajas puedo llevar en cada pallet? En total, lo que estoy haciendo aquí, decía, era multiplicar, ¿no? El largo por el ancho por la altura. Resulta que puedo llevar 160 cajas en el pallet 1. En el pallet 2, lo mismo, hago esa misma operación, ¿no? Puedo llevar 160 cajas y en el pallet 3 puedo llevar 304 cajas. La pregunta será, ¿y cómo? Ustedes pueden ver, miren ustedes aquí las dimensiones que me dan, ¿no? Obviamente a mayor peso, mayor cantidad de cajas. Aquí, por el peso. Pero a nivel de dimensiones, ¿quién tiene más dimensiones? El pallet 3 prácticamente es el doble, ¿no? Por eso es que puedo llevar 19 cajas en el largo. Sin embargo, en el ancho y la altura, los tres palets tienen las mismas dimensiones. Por eso es que puedo llevar en el pallet 1 y el pallet 2 160 cajas, en el pallet 3 304 cajas. Esto sobre la base de las dimensiones. Ahora, en función del peso, ¿no? En función del peso ya hemos hallado nosotros el resultado. Yo puedo llevar 272 cajas. Ay, perdón, ¿no están viendo? Perdón. Okay, gracias por avisar. A ver, ¿no? Decíamos, para yo hallar el cálculo de las cajas en función de las dimensiones, he multiplicado los tres lados, largo, ancho y altura, y he obtenido estos resultados. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, igual, esto es por las dimensiones. Y por el peso, yo ya tengo, ¿no? Puedo llevar, de acuerdo al peso aquí, 272 cajas. De acuerdo al peso del pallet 2, igual 272 cajas. Y de acuerdo al peso del pallet 3, puedo llevar 545 cajas. Entonces, la pregunta es, ¿realmente cuántas cajas puedo llevar? ¿Lo que me indican las dimensiones o lo que me indica el peso? ¿Cuáles son las cajas que puedo llevar? Para el pallet 1, que lo tengo aquí, ¿no? ¿Cuántas cajas puedo llevar en el pallet 1? ¿Puedo llevar las 160 cajas o las 272 cajas? Para el pallet 2, ¿puedo llevar 160 cajas o 272? Los dos coinciden, ¿no? Los dos pallets. Para el pallet 3, ¿puedo llevar 304 cajas o las 545 cajas que me indican de acuerdo al peso? Lo real y concreto es que puedo llevar, en este caso, el menor de ambos. Porque si bien es cierto, de acuerdo al peso, puede cargar más cajas, pero por el volumen de estas, no van a poder ingresar en el pallet. Entonces, realmente lo que yo voy a poder llevar está dado por el menor de ambos, por el peso o el volumen. Esto es lo que realmente vas a poder llevar, esta cantidad de cajas. ¿Sí? Siempre tomemos en cuenta que hay que hacer esa comparación. Peso, digo, volumen. ¿Ya? A ver, no sé si es que hasta ahí quedó claro. Perdón, aquí nos hacía también una consulta, antes de responder la pregunta de Michael, nos hacía una pregunta, ¿no? Me dice, Frankie nos dice, profesor, y si dividimos al contrario, es decir, el largo del pallet entre el ancho de la caja y el ancho del pallet entre el largo de la caja, y ya, si tú vas a hacer esa comparación, te va a salir un resultado efectivamente, pero no va a ser el óptimo. Para hallar el óptimo, es decir, para maximizar el espacio que tú tienes, hay que trabajar siempre sobre las mismas unidades. El largo con el largo, el ancho con el ancho. ¿Ya?
Lo cual no quiere decir que no puedas hacer lo que tú acabas de indicar, Frankie, ¿ah? Se puede hacer, puedo dividir el largo entre el ancho, sí, pero ahí no estoy maximizando el espacio que voy a utilizar, ¿ya? Y eso es lo que se quiere, es maximizar ese espacio. Michael nos dice, ¿el volumen se va a dividir entre 6.000 siempre? Ya, sí, cuando estamos hablando de la modalidad aérea, la división siempre es entre 6.000 cuando estamos hablando de que la conversión que yo tengo para efectos de la modalidad aérea es kilos en el peso y centímetros cúbicos en las medidas, largo, ancho y altura. ¿Ya? Ya, pero sí, el resumen se los voy a pasar, no sé, este Excel se lo voy a compartir, sin problemas. ¿Ya? Luego quería tocar una pregunta que, miren ustedes, Michael nos ha pasado aquí un pequeño caso, ¿no? Un poco para comparar con la modalidad marítima que hemos estado viendo la semana pasada. Y vamos a ver nosotros aquí, perdón, vamos a ver nosotros aquí este caso, ¿no? Ay, esto no es. Este caso que nos pone aquí Michael, ¿no? Michael nos dice, aquí, a ver, dices, creo que así se visualiza, ¿no? A ver. Ah, ok, le he puesto mal. Ya. A ver, Michael, voy a tomar una foto ya, Michael, a la pregunta que has hecho, para que tus compañeros la puedan ver, ¿no? Y vamos a comparar eso con la modalidad aérea. Ahí está. ¿De acuerdo? He tomado un screenshot, lo voy a colocar acá en el Excel, para que tus compañeros también lo puedan ver, y en función de eso vamos a analizar, ¿ya? A ver, aquí está, ¿no? Me parece que está aquí, y ya está. Ahí está, miren ustedes. Ahí está la pregunta de Michael, ¿no? Profesor, buenas noches. Una consulta. Estas medidas me entregó un proveedor de China, me dice. Si quiero traer una carga en una carga consolidada vía marítima, ¿cuántas cajas tendría que traer? ¿No? Y me da las dimensiones. A ver, me parece que aquí está. Así es, exactamente. Me dice, Valiente Santa María me dice, profesor, en resumen, ¿se toman en cuenta las medidas de largo, ancho y altura? Sí, y lo comparo contra el peso. A ver, Michael nos pone aquí este caso, nos dice, él quiere traer vía marítima. Nosotros habíamos dicho que para la vía marítima, aquí está, ¿no? Esta era, voy a volver a copiar, ¿sí? Esta era la unidad, el criterio a tomar en cuenta, ¿no? Aquí. El peso en toneladas, el volumen en metros cúbicos. Lo que tiene aquí Michael es medidas en centímetros, o sea, tiene largo, ancho, altura en centímetros, ¿sí? Que sería igual a decir 0.78 metros, ¿sí? 78 centímetros, 0.78 metros, 30 centímetros de ancho sería 0.30 metros y tiene de altura 0.30 metros también. El peso es 21 kilos, pero hemos dicho que nosotros que el peso es en toneladas, entonces 21 kilos, ¿a cuántas toneladas equivalen? Lo que voy a hacer es dividir 21 entre 1000, porque una tonelada es 1000 kilos. Ya está. Entonces, como todo está en metros cúbicos, perdón, todo está en metros, las unidades, y esto ya está en toneladas, ¿no? ¿Sí? Me dice, él quiere traer un metro cúbico, ¿sí? Un metro cúbico, o sea, lo que él desea traer es un metro cúbico. Ya está. Bueno, veamos las medidas, a cuánto equivale esta multiplicación de estas tres dimensiones, largo, ancho y altura, para esa carga que está trayendo, cada una, ¿no? 0,78 por 0,30 por 0,30. Resulta que cada una de ellas, o sea, cada caja que tiene esta dimensión, equivale a 0.0702 metros cúbicos. Entonces, en un metro cúbico, ¿cuántas de estas cajas van a haber? Divido
¿Qué divido? 1 ¿entre cuánto? Entre el 0.072, que equivale a cada caja. ¿Cuántas cajas puedo traer? 14.2450 cajas. ¿Sí? Eso, redondeando, sería igual a... ¿Cuántas cajas? Serían 14 cajas, lo que puedes traer. Como no me has dado el peso, Michael, de cada caja, no podría decirte eh, cuántas cajas puedes traer, porque para eso necesitamos el peso que puede soportar cada caja. ¿No? Ah, perdón, acá dice el peso es 21 kilos, pero, ya, vamos a trabajar, ok. Ahí sí he visto, tienes razón, ahí están los 21 kilos. Miren ustedes, ¿no? En teoría dice 14.25 cajas, que equivalen igual a 14 cajas. Eso es lo que va a traer Michael, ¿sí? Eso es lo que puede traer. Ahora, debo entender que al ser 21 kilos, esto es por el volumen, ¿no? ¿Sí? Eh, en un pallet, estoy hablando de un pallet europeo, un Europallet, ¿sí? Las dimensiones, ahí donde vuelvo al tema de los pallets, ¿no? ¿Sí? Las dimensiones de un Europallet es de 1 metro, perdón, por 1 por 0,80. 1 por 0,80, ¿no? Por 0.15 metros de altura el pallet. ¿Ya? Entonces, 14 cajas te van a entrar en un pallet, sí. Pero vas a poder cargar más. A ver, si quieres traer solo 1 metro cúbico, para responder Michael, vas a tener que traer solo 14 cajas. Esas 14 cajas a nivel de peso van a equivaler o equivalen es igual al 0.021 por las 14 cajas. Estamos hablando de 0.294 toneladas, ¿no? Entonces, tú tienes aquí, a nivel del flete, perdón, esto no, a nivel del flete tú tienes el peso real es 0.294 toneladas. Y a nivel de volumen tienes que es 1 metro cúbico. Para efectos del cobro, y ahí nos vamos a esta comparación, ¿no? 1 metro cúbico es igual a 1 tonelada, ¿qué me van a cobrar? ¿El 0.294 toneladas o 1 metro cúbico? 1 metro cúbico es igual a 1 tonelada. Entonces me van a cobrar sobre la base del volumen, ¿no? Porque para el caso que estamos viendo de Michael, ¿sí? Está cobrando sobre el volumen. Pero realmente en ese volumen de 1 metro cúbico, ¿cuántas cajas van a venir? 14 cajas. ¿Sí? Valiente Santa María nos dice, y profesor, ¿cuál es el más favorable, vía marítima o aéreo? Bueno, va a depender el producto que quieras traer, la cantidad y la necesidad que tengas del producto. Si es un producto que es de urgencia y tiene mucho valor, entonces el flete aéreo, si bien es cierto más caro, va a compensar el valor y la urgencia el traerlo en la modalidad aérea. Pero si no es de mucho valor y quieres tú traer una mercancía, eh, ahí se sugiere traer en la modalidad marítima, ¿no? Y más aún cuando tú quieres traer una mercancía cuyo, cuando esta mercancía no tiene un periodo de obsolescencia muy rápido, por ejemplo, traer algún tipo de frutas, ¿no? Que tenga, en el ejemplo, un periodo de vida útil de 2 o 3 días, nunca lo traerías vía marítima, siempre vía aérea, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Miren ustedes, aquí yo les estoy compartiendo el archivo, ¿ya? Para que ustedes puedan tenerlo, ¿de acuerdo? A ver, aquí estamos. Aquí está el escritorio. Ahí. Se los estoy pasando. Sí, ese es el otro tema, Michael. Claro, es que en realidad al agente de carga no le conviene menos de esa
ese metro cúbico, ¿no? Porque la naviera te exige mínimo un contenedor. La gente carga, bueno, un metro cúbico es lo mínimo que te está cobrando, ¿no? Sí, ya les he pasado ahí, ya tienen ahí el caso, ¿de acuerdo? Entonces, nada, yo les pediría que la próxima semana vamos a hacer un consolidado de ambos y vamos a trabajar la modalidad terrestre, ¿ya? Para, eh, para que ustedes puedan ver las tres modalidades, pero siempre retornando a los casos anteriores. O sea, vamos a retornar a ver la modalidad marítima, la aérea y entramos al terrestre, ¿sí? Y no quiero decir con esto que vamos a desarrollar la próxima clase la modalidad marítima o aérea, sino que sobre la base de la modalidad terrestre nos vamos a enfocar o vamos a hacer un vistazo de las otras dos modalidades, ¿ya? Gabriela nos dice, a ver, en su trabajo de operaciones me solicitan para ayudar a minimizar el costo de la publicación de contenedores. Ajá. Sí, en realidad, Gabriela, particularmente te diría que no he visto ningún software sobre ese tema, pero sí podrías trabajar en Excel formulando, o sea, un Excel con fórmulas que te permita calcular. Yo he hecho antes en Excel esa formulación, de manera tal que pongo los datos y me saca la información. Pero que yo conozca de algún software, no conozco ningún software, y menos que te pueda recomendar, porque, como te digo, depende del tipo de carga, depende de la cantidad, pero sí en el Excel se puede trabajar mucho la formulación, ¿no? Podrías trabajar una formulación para marítima y otra para aérea, de manera tal que puedas, solamente con ingresar los datos, te salga el resultado, ¿no? Pero si me dice, las navieras coordinan con el proveedor el cojo cuando es en FOB, teniendo que nosotros ya cotizamos con la naviera. No, la naviera solo va a esperar la rotación de la carga. Si es en FOB, a ver, aquí hay que diferenciar bien. Cuando dices naviera, te estás refiriendo o estás incluyendo también ahí a la agente de carga, porque si la obligación es FOB, el exportador, si el Incoterm es FOB, el exportador tiene la obligación de llevar la carga puesta sobre el buque, ¿no? Y ya es el exportador quien tiene que coordinar con su agencia de aduana, ¿no? Y esta a su vez con la naviera para colocar el contenedor en la fecha de salida del barco que le toca, que va a pasar por el puerto del cual sale la mercancía. ¿Ya? Si es FOB, ¿no? Dice, me ha recomendado Quick Pallet Maker. Ah, si es en el... sí, ahora que comentas, me parece haberlo visto en internet. Eh, no te podría dar alguna opinión sobre eso, pero sí, ahora que dices el nombre, sí recuerdo haber visto. Es más, incluso hay ubicadores en línea, online. Percy dice, siempre debe tener un agente de carga en origen. El agente de carga lo vas a tener en la medida de que trabajes Incoterms distintos al FOB. Si trabajas un XWOR, un FCA, tal vez sí vas a necesitar un agente de carga, ¿no? Porque hay que hacer otros trámites ya en el mismo país de origen. Pero si no, si trabajas un FOB o un CIF, simplemente necesitas el agente de carga o la naviera, ¿no? Para el traslado de la mercancía. ¿De acuerdo? Eso va a depender del Incoterm. Creo que es un buen punto. La voy a coordinar con la administración para ver si es que podemos hablar en algún momento de los Incoterms, las obligaciones que esas representan, ¿no? Sobre todo en Incoterm versión 2020. Pero si nos dice, ¿cómo cumple el proveedor el FOB? Bueno, el proveedor, a la hora que deja la carga sobre el buque, él te va a pasar la confirmación de que la carga ya está sobre el buque y el buque o la naviera va a emitir un draft de BL, ¿no? Perdón, el borrador del BL y eso te lo va a pasar. Y luego ya te enviará el BL, luego ya tú solicitarás o coordinarás con la naviera o el agente de carga el BL respectivo, porque recuerda que tú has contratado el flete. Sin embargo, cargar sobre el buque es responsabilidad del exportador. Pasa por un almacén en origen, por un almacenaje en origen. Si nosotros entendemos almacenaje como el depósito temporal o el terminal de almacenamiento que nosotros hablábamos aquí, bueno, va a depender mucho de la legislación del país. En nuestro caso, por ejemplo, muchos exportadores pueden directamente enviar de sus almacenes hacia el puerto.
¿no? En la medida que cumple con los estándares que pide la legislación peruana. Igual muchos países también tienen esa legislación, por eso te decía, va a depender. Si es que el país no habla de esa legislación o no permite la legislación exportar directamente desde su almacén, el almacén del exportador, tendrá que pasar por un depósito temporal o terminal de almacenamiento, como antes se llamaba. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, entonces ha sido un gusto, los espero la próxima semana, ¿sí? Y vamos coordinando cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener. ¿De acuerdo? Muchas gracias, yo les pasé el caso y espero verlos la próxima semana. Nos vemos, cuídense, buenas noches.